Bienvenidos a este su cuarto programa acerca de los tiempos de Dios. Solamente quiero decirle algo antes de comenzar esta enseñanza. Si nosotros seguimos los tiempos de Dios y los entendemos y caminamos en ellos, nuestro nivel de fe aumenta. Pero si nosotros seguimos y nos enfocamos en los tiempos del mundo, entonces la incertidumbre se apodera de nosotros. Volvemos en un momento. En nuestra reunión pasada hablamos de los ciclos anuales que tiene Dios destinado en el tiempo. Y decíamos que hay 3 fiestas bien marcadas en la palabra de Dios que las puso por estatuto perpetuo: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Hoy día vamos a hablar acerca de la Pascua. Y vamos a ver que la Pascua tiene que ver todo con Jesús. Te voy a meter en una guerra mental con tus tradiciones, porque hoy vamos a ver lo importante que es celebrar la Pascua, y sé que hoy tú piensas que celebrarla o no celebrarla no pasa absolutamente nada. Hoy vamos a ver la importancia de celebrarla. Vamos a ver desde cuándo fue instituida y cómo la celebró Jesús y la primera iglesia. Quiero que vengas conmigo a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Luego los versos 6 y 7 dicen: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas donde las coman. Éxodo 12, versículos del 11 al 14. Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor, y la sangre os será por señal en la casa donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré por vosotros, por sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiestas del Señor. Lo celebraréis por todas generaciones como ordenanza perpetua. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Esta es la primera vez en la palabra de Dios que hay una orden divina para instituir la Pascua. Y quiero que venga conmigo en estos versículos que hemos leído y vamos a ver varias cosas específicas que fueron mencionadas. Primero, no lo hacen un día cualquiera. Se designan días específicos y se designa un cordero específico. No es cualquier cordero, tiene que ser un cordero sin mancha, porque tenía que ser presentado para la ofrenda ante Dios. Segundo, nuevamente, probablemente usted lo haya escuchado, que se lo repito siempre, pero aquí menciona nuevamente que es por estatuto perpetuo. Tanto perpetuo es que lo celebró nuestro Señor Jesucristo, lo celebraron los apóstoles y lo celebró la iglesia primitiva. Hasta que en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino decide cambiar todas estas fiestas y meternos fiestas romanas
mezcladas con las fiestas de Dios para quitarle el poder que tiene la Pascua y la fiesta que celebra su pueblo para el Señor. El tema es parecido inclusive a esta temporada mientras usted está escuchando este mensaje, porque el pueblo estaba encerrado en su casa, igualito como nos ha pasado este tema con el COVID, por un temor que había caído y que los mantenía esclavos. Venían durante mucho tiempo metidos en temor. Escuche, el tiempo que estamos viviendo hoy, si tú estás viendo este programa hoy día 20 de julio del 2020, el tiempo que estamos viviendo hoy es porque el temor ha encerrado a la gente en sus casas. Muy parecido, esta Pascua que acabamos de celebrar ha sido tan particular porque se compara con lo que sucedió durante tanto tiempo en la mente esclava y en un lugar esclavo el pueblo que estaba en Egipto. Por eso son tiempos maravillosos los que nosotros estamos viviendo. Cierro el paréntesis de esta enseñanza. Entonces Dios interviene en favor de su pueblo, porque este pueblo dice que clama a Dios por libertad, y entonces vienen las plagas, no para mal, sino para bien, para que ese pueblo pueda ser libre. Escuche lo que significa Pascua. Pascua en español significa saltar, significa cruzar, significa pasar por encima. Por eso nosotros en la Pascua celebramos a Jesucristo. Jesucristo que pasó de muerte a la vida para que usted y yo tengamos vida. Hay cosas en nuestra vida espiritual que están muertas. Si bien es cierto, cuando aceptamos a Cristo, la vida del Señor entra en nosotros, pero hay cosas que tienen que comenzar a cobrar un nuevo nivel de vida. Por esa razón celebramos la Pascua, no como un ritual, sino para descubrir las cosas que tienen que ser traídas a la vida que ya tenemos por el Espíritu Santo en nosotros. Tiene que salir esa vida y manifestarse en nuestra forma de caminar personalmente. Entonces, esas cosas tienen que saltar a la vida, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, para vivir mejor, para ser felices, para avanzar a nuestro destino. Entonces, juicio de Dios venía sobre Egipto, pero Dios le daba a su pueblo una puerta de salida, y esta puerta se llama la Pascua. La clave no era ser un gran ejército, la clave no era tener una mente muy inteligente y ser muy sabio. La clave era un simple y sencillo cordero, pero sin mancha. Cuando Dios dice que veía la sangre del cordero, este sacrificio era aceptable para él. Y cuando venía el ángel de la muerte a visitar Egipto y veía la sangre del cordero sin mancha en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte seguía de largo y solo mataba a los primogénitos de los egipcios y de todo animal. Pero varias cosas ocurrieron en la Pascua. Primero, el pueblo fue redimido, el pueblo fue liberado y salvado de la muerte. Segundo, el juicio se alejó del pueblo de Dios. Tercero, escuche aquí, se rompió el poder de los dioses de Egipto, especialmente el poder que hay en un sistema que se te mete en la cabeza y se rompe ese poder. Es importante que veamos eso hoy día, porque vamos a ser libres en la medida que vayamos celebrando la Pascua, cada vez ser más libres de la mente de Egipto. La libertad era de dos tipos que estaba sufriendo el pueblo a la salida de Egipto, o más bien que sufriendo, siendo bendecidos el pueblo a la salida de Egipto. Era una libertad física y era una libertad mental. Ahora el pueblo estaba libre para poder entrar a la promesa. Esta es nuestra posición después de esta Pascua que nosotros acabamos de celebrar. Nosotros estamos libres de una mentalidad oprimida para alcanzar nuestra promesa. No es una cosa del pasado de Egipto, es una cosa actual si lo celebramos correctamente. Pero fue aplicado en la iglesia durante 350 años. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículos del 7 al 8. Habla de cómo la celebraban.
No dice que no se celebre, dice que no se celebre como se lo había enseñado, sino en la forma correcta de celebrarlo, porque ahora es un asunto del corazón circuncidado, ya no es asunto de rituales, y yo no lo estoy invitando a celebrar la Pascua en rituales, salvo que Dios le diga a usted que tiene que hacerlo. Le estoy hablando de celebrarla, pero con el corazón correcto. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, dice, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que dice. No dice que no la celebremos, sino que la celebremos, pero que la hagamos bien, no como se hacía antes. Se seguía el ritual, pero había interés por dinero o por dominar a la gente. Dice que había que celebrarla con sinceridad y con verdad. Esta es la esencia de la Pascua. Si la celebramos hoy día sin ese panes de sinceridad y verdad, entonces no estamos limpiando lo que necesitamos limpiar en nuestro corazón para seguir avanzando en nuestro destino. Entonces nosotros hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el enemigo odia que usted y yo sigamos limpiando todas las cosas que tengamos que limpiar en nuestro corazón. Y el enemigo odia que se celebre esta fiesta y se ha encargado de no celebrarla, porque para el enemigo la sangre es veneno puro directo a la vena. En los Estados Unidos, por ejemplo, se celebra la fiesta del conejo en esta época, en lugar de la Pascua, cuando es la fiesta del Cordero de la Pascua. No es de un conejo, es del Cordero de la Pascua. Acá en Sudamérica, nosotros celebramos la Semana Santa como un tiempo de vacaciones, no como un tiempo de celebración con el Señor. Y a las 12 de la noche y ya un minuto después, entonces me estoy listo para irme a la discoteca. Es tiempo para celebrar la resurrección, es tiempo para divertirme, tomar trago, qué sé yo, cualquier cosa. No estoy celebrando la Pascua como tengo que celebrarla. Escuchen, no estoy hablando aquí de cosas religiosas, estoy hablando de que se trata de Dios. Y a Dios, si Dios nos invita a una fiesta, voy a celebrarla como Él dice que tengo que invitarla. Es de locos, ¿verdad? En lugar de celebrar la Pascua sin levadura, como dice Pablo. En el año 325 después de Cristo, Constantino declara que la Pascua es una herejía, dice, que no hay que celebrarla. El argumento que usa es que si celebramos la Pascua, le damos valor a los judíos. Entonces comienzan a crearse las cruzadas, viene la Inquisición, viene la persecución del pueblo judío, como si Jesús no hubiera muerto también por el pueblo judío. ¿Sabe cómo yo lo llamo? Errores en la historia. Y bueno, después vienen varios concilios más, persisten en eliminar la Pascua, hasta que hoy mismo, de eso le estoy hablando, hoy se levanta una iglesia que restaura las verdades y descubre lo maravilloso que es celebrar estas fiestas. Inclusive en el Nuevo Testamento habla de Jesús y le dice el Cordero Pascual. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 1 del versículo 29 al 30. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que está hablando. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Así que esto es celebrar la Pascua correctamente, celebrando al Cordero Pascual en Cristo, nuestra Pascua que ha sido sacrificado. Más, Apocalipsis 5, el apóstol Juan habla de lo que sucede en el cielo en este tiempo de la Pascua. Dice, miré y vi entre el trono
con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero. No era un conejo, vio a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, y que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Escuche aquí. Esto es algo maravilloso que ocurre en el cielo, en ese tiempo donde se celebró la Pascua, donde murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Había un libro que nadie podía leer en el cielo, que solamente uno lo podía leer, y era el Cordero de Dios. Cuando el Cordero fue inmolado, entonces todos se postran, comienzan a dar gloria. Yo no sé cómo habrá sido eso, pero tiene que haber sido eso algo magnífico, porque era la gloria de Dios y todo el mundo honrando al Cordero que había pagado el precio para que nosotros podamos encontrar la libertad y el libro pueda ser abierto. Pero ese es un tema probablemente de otra reunión. Terminemos viendo cómo se cumple la Pascua en Jesús. Primero, tenía que ser escogido el Cordero, el animalito, tenía que ser escogido el día 10 del mes de Nisan. Y en los tiempos de Jesús, el pueblo entonces buscaba los mejores corderos. ¿Sabe dónde estaban los mejores corderos? En Belén. En Belén eran los corderos sin mancha. Eso es lo que dice Éxodo 12:3. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de cada mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Jesús nació en Belén y entró ese mismo día, escuche, el mismo día 10 de Nisan, entró en Jerusalén. ¿Y sabe por dónde entra? Entra por la puerta del cordero. También el cordero tenía que ser examinado por los sacerdotes para ver si era perfecto y si era sin mancha. Esa era la ley. Si no era aceptable, el sacrificio no podía llegar ante Dios. Cuando Jesús entra en Jerusalén, va al templo y los fariseos, los saduceos, los herodianos, los maestros, tratan de ponerle trampa, tratan de probarlo para hacerlo quedar en vergüenza ante el pueblo. Pero todos terminan de acuerdo que pasó la prueba y que fue hallado sin mancha. Tercero, toda impureza tenía que ser quitada. Hasta el hogar de cada uno, cuando los judíos celebran la Pascua, limpian hasta la casa, hasta la última esquina, tenía que estar súper limpio. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús entra al templo y comienza a sacar a los mercaderes del templo. Le dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Si vamos a celebrar la Pascua en este tiempo, no es simplemente para conocerlo y hacerlo como un ritual o hacerlo con cualquier espíritu. Tenemos que sacar de la casa de Dios a los que están traficando en la casa de Dios para celebrar la Pascua correctamente. Hay que limpiar la casa de nuestro Padre. Cuarto y quinto, y con esto terminamos. A las 9 de la mañana, el animalito, el cordero, tenía que ser presentado públicamente. A las 9 de la mañana, Jesús era clavado en la cruz del Calvario y se volvió un espectáculo público para que todo el mundo lo vea. Quinto, el cordero tenía que morir a las 3 de la tarde en el templo. A esa misma hora, Jesús moría en la cruz y decía: tetelestai, que quiere decir consumado es. Entonces, la Pascua habla de Jesucristo. Debemos celebrarla sin levadura. Debemos limpiar el templo que ahora somos nosotros, que no es un templo físico. O tenemos que irnos de vacaciones y festejar a la medida que el mundo nos pone.
¿Qué significa Jesucristo para usted y para mí? Yo le hago esta pregunta, por favor, ¿o usted lo maneja los tiempos del mundo o lo manejan los tiempos de Dios? ¿Qué significa Jesucristo para usted? ¿Usted cree que sea merecedor de separarse estos días y festejar con Él y recibir encima los regalos que Él tiene para nosotros? Yo creo que sí. Así que sin ser religioso, pero sí le propongo muy firmemente, cuando celebremos la Pascua, dejemos todo a un lado y entreguemos nuestro tiempo a darle gracias al que murió en la cruz por nosotros. Así lo vamos a honrar y vamos a celebrar bien la Pascua. Así cruzaremos cada año que celebramos la Pascua a un nuevo nivel, cada vez más cerca de su imagen y de su semejanza. Lo bendigo y espero que este mensaje haya sido de bendición y que Dios nos meta en sus caminos para cumplir sus propósitos con usted y conmigo. Bendiciones.